Capítulo 24. Participación de los tlaxcaltecas en los combates de la capital mexica. A la llegada de Cortés a México empezaron a desarrollarse los enfrentamientos entre la coalición españoles, tlaxcaltecas y los mexicas. Los españoles, según refiere Cortés en sus cartas de relación, recibieron una verdadera lluvia de flechas y piedras que eran arrojadas tanto de las azoteas como de las calles cercanas al cuartel, donde estaba congregada gran cantidad de guerreros mexicas. El primer día del combate salió Cortés con 400 hombres entre españoles y tlaxcaltecas, logrando incendiarles algunas casas. El capitán Diego de Ordaz fue comisionado para salir a la calle con 200 hombres, de los cuales mataron a 18 y los restantes, incluyendo al mismo Ordaz, se desplegaron al campamento, todos heridos. Al día siguiente, 26 de junio, fue más terrible el asalto y la acometida por parte de los mexicanos. Por su parte, los españoles se defendían con las piezas de artillería, que causaban enormes estragos en la multitud, pero era tan grande el número de guerreros mexicanos que de inmediato eran sustituidos los muertos o heridos por soldados de refuerzo. Cortés salió de las casas reales con la mayor parte de su gente y combatió de las principales arterias de la ciudad, ganando algunos de sus puentes y quemando casas. Los mexicanos afirmaban que ese día no iba a quedar con vida ninguno de los españoles, a los que habrían de sacrificar a sus dioses. Y en lo que respecta a los tlaxcaltecas, decían que en cuanto los capturaran los iban a meter en jaulas para engordarlos y poco a poco los irían también sacrificando. Esa noche los españoles y sus aliados, heridos y en su mayoría descalabrados por los proyectiles que les lanzaban desde las azoteas, hambrientos y muy cansados, se dedicaron a fabricar 4 dispositivos de madera grandes, a manera de torres, donde cabían de 20 a 25 hombres, a los que llamaron zambucas, las cuales tenían la finalidad de protegerlos del ataque de flechas y piedras, y al mismo tiempo desde ahí podrían ellos disparar sus armas y desplazarse así cubiertos hacia el Q o Templo Mayor de México, dedicado a Huitzilopochtli o Huitzilobos. Al tercer día de la contienda se dirigieron con estos dispositivos hacia el Templo Mayor, que estaba defendiendo por unos 4,000 guerreros, y en donde se llevó a cabo uno de los enfrentamientos más sangrientos de la guerra de conquista. Los españoles, después de muchos trabajos y fatigas, habiendo perdido a 16 de sus hombres, lograron llegar a la parte alta del templo e incendiar las salas o aposentos en las que se encontraban las más grandes deidades de los aztecas, es decir, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, dioses de la guerra y de los infiernos respectivamente, provocando con esto gran dolor y desaliento entre los mexicanos. En esa batalla jugaron un papel muy importante sus aliados de Tlaxcala, quienes pelearon como leones en el atrio y las escalinatas del templo, ayudando con esto a que los españoles pudieran subir e incendiar, que era el objetivo planeado. Esta batalla del Templo Mayor, no confundida con la matanza del Templo Mayor, que fue anterior, el 13 de mayo de 1520, fue plasmada en lienzos tanto por los mexicas como por los tlaxcaltecas, porque se consideró como un acto de heroísmo y gran valor por parte de Cortés. La situación de los españoles se había tornado harto difícil, ya que en su mayoría se encontraban heridos de diversa gravedad, fatigados por las jornadas de camino y 3 días de lucha, de prácticamente no dormir, y además la carencia casi total de comida y agua, y, por si fuera poco, Cortés tenía que tolerar los reproches y las maldiciones que le proferían los soldados de Narváez, a quienes él había prometido honores y riquezas si se aliaban a su ejército,
y en lugar de esto se encontraban en esta crítica y difícil situación. Cortés pensó, como último recurso para apaciguar o distraer los ánimos de los mexicas y poder escapar de la ciudad, sacar al emperador Moctezuma, a quien tenían prisionero, para que les hablase desde una de las azoteas de las casas reales. Así se lo mandó pedir y Moctezuma le contestó, ¿qué quiere ya de mí, Malinche? Que yo no deseo vivir ni oírle, pues en tal estado por su causa mi ventura me ha traído. Yo tengo creído que no aprovechará cosa ninguna para que cese la guerra, porque ya tiene alzado otro señor y han propuesto no os dejar salir de aquí con vida, y así creo que todos vosotros habréis de morir. No obstante, Moctezuma aceptó salir y se dirigió a sus súbditos palabras amorosas, exhortándolos a dejar la guerra y permitir a los teules españoles salieran de su ciudad, pero el pueblo le contestó que lamentaba su mala fortuna, que ya tenía elegido otro rey, Cuitláhuac, y empezaron a lanzar de nuevo contra el cuartel una lluvia de piedras, una de las cuales le pegó en la cabeza al desafortunado monarca, quien murió a los 53 años de edad y después de 17 de reinado. Los mexicas, al saber la noticia de la muerte de su rey, se enfurecieron más todavía. Ante esta situación, Cortés consideró absolutamente necesaria la salida de la ciudad y consultó a sus capitanes cuál sería la forma más conveniente de hacerlo, resolviendo salir de noche con el mayor recato y silencio posible, para no ser detectados por los enemigos. La huida fue planeada por la noche del 30 de junio de 1520, la célebre Noche Triste. Capítulo 25. 30 de junio de 1520, la Noche Triste. Después de las batallas liberadas en la Ciudad de México, Cortés se convenció de que no quedaba más remedio que abandonar la ciudad. Decidió romper el cerco y salir con su ejército por la noche, al amparo de la oscuridad. Para conseguir esto necesitaba distraer a los mexicas, y para ello se dice que mandó matar a Moctezuma, que ya estaba herido por la pedrada que le habían dado sus propios súbditos, y les entregó el cadáver cubierto con sus vestiduras reales, pensando que se dedicarían a preparar los funerales de su rey y a elegir a sucesor, que resultó ser Cuitláhuac. Entretanto, los españoles y sus aliados se preocuparon en tapar las zanjas de las calzadas por donde pensaban salir huyendo y a construir los puentes de madera movibles para poder pasar los canales y acequias más anchas, como las de Petlacalco, en donde actualmente está la iglesia de San Hipólito, y la de Toltecalotli o Toltecas, llamada después Puente de Alvarado, por la leyenda que se fijó de que allí dio impresionante salto don Pedro para cruzar esta sequía al ir escapando hacia Tacuba. También ordenó Cortés que la mayor parte de las piezas de oro que tenían en joyas labradas fueran fundidas para que no ocuparan mucho espacio al llevárselas, por lo que las derritieron e hicieron con ellas unas barras con forma de ladrillos. La mayor parte de estas riquezas fueron encomendadas para su custodia de los tlaxcaltecas, encabezados por el capitán Antonio Calmecahua, que recibió el nombramiento de guardián del tesoro de Moctezuma. Para su salida de la Ciudad de México, el ejército se ordenó más o menos de la siguiente manera. Encabezado la comitiva para ir cargando y colocando los puentes, iban 400 tlaxcaltecas y 150 españoles, seguidos por otros 200 tlaxcaltecas y 50 españoles cargados de llevar la artillería. A la vanguardia iban los capitanes Gonzalo de Sandoval, Diego de Ordaz, Francisco Saucedo y Francisco Lugo,
encabezando un numeroso contingente de soldados jóvenes y sueltos, es decir, libres de cargamento, para que pudieran tener la movilidad suficiente para acudir a luchar donde fuera necesario. En la parte media de la columna iban al frente Hernán Cortés, Alonso de Ávila y Cristóbal de Olid, seguidos por soldados tanto españoles como aliados. En la retaguardia quedaron colocados Pedro de Alvarado, Juan Velázquez de León, los soldados de Narváez que salieron con Cortés y tlaxcaltecas que iban a cargo de los prisioneros y de las mujeres. Cerraban la columna 80 tlaxcaltecas que llevaban caballos heridos y una yegua. Las tropas aliadas, en su mayoría formadas por tlaxcaltecas, pero en la que también se encontraban cholultecas, hueyotzingas, texcocanos, chalcas y zempoaltecas, ascendían a 7,000 hombres que se repartieron en las tres partes del ejército. Era casi la medianoche y los guerreros mexicas dormían. El cielo estaba muy oscuro, con densa niebla, y llovía. El ejército marchaba en silencio y el lodo impedía que se escucharan las pisadas tanto de hombres como de caballos, apagando en la oscuridad el brillo de las armaduras y de las armas. Logró llegar el ejército, ayudándose de los puentes que iban colocando, hasta el canal inmediato de Tecpancingo. Habían pasado bien la vanguardia y el centro del contingente, pero una mujer vieja que vendía comida para los forasteros y caminantes, al darse cuenta de la retirada, empezó a gritar a grandes voces: ¡Mexicanos! ¿Qué hacéis, hombres descuidados? A los gritos de la vieja, los centinelas dieron la señal de alarma y el sacerdote que estaba en vela en el templo mayor tocó el tambor sagrado que despertó a la ciudad. Los templos menores también tocaron tambores y bocinas, y los jefes guerreros hicieron tocar el caracol, cuyo sonido rompió el silencio de la noche, y de pronto todo el ejército mexica se precipitó sobre el de Cortés, con tan gran alboroto, ira y furia, y en tan breve tiempo que pareció que el mundo se acababa. En unos cuantos minutos se llenaron de gente las calles, plazas y azoteas, y el ver aquello, dicen los testigos presenciales, era lo más terrible y espantoso que jamás se vio. Las zanjas quedaron llenas de muertos, heridos y ahogados. Por la tierra arremetían los escuadrones, desde las azoteas les arrojaban piedras, dardos y flechas. Por la parte de la laguna atacaban en canoas y con unas lanzas muy largas hechas con las espadas que les habían quitado a los españoles. Les mataban a los caballos, parecían leones fieros, encarnizados y hambrientos. Cortés actuó como todo un buen militar, acudiendo presto e intrépido, pasando a nado los canales, alentando a unos, socorriendo a otros y procurando guardar un orden en su ejército hasta donde las circunstancias se lo permitieran y no sin grave riesgo para perder su vida. La oscuridad de la noche, el estrépito de las armas, los clamores e imprecaciones de los combatientes, los gemidos dolorosos de los heridos y prisioneros, los ayes de los moribundos, el relinchar de los caballos y el sonido lejano del teponaztle y los caracoles formaban un conjunto de lástima y horror. Todo era confusión, gritos, heridos y muertos. El saldo que dejó esta batalla fue de 450 españoles muertos. De los tlaxcaltecas se calcula que murieron alrededor de 4,000, se perdieron 46 caballos. Casi toda la riqueza adquirida por los españoles se hundió en el fondo de las acequias, junto con la artillería. Murieron en la acción muchos capitanes, tanto españoles como tlaxcaltecas. De los que llevaban presos, murieron 3 hijos de Moctezuma y el rey Cacamatzin. Pereció también allí la joven pareja integrada por la bella doña Elvira Matziscatzin, hija del cacique de Don Lorenzo, con su esposo, el capitán Juan Vázquez de León. Cuenta la tradición que Cortés llegó a Popotla,
población cercana a Tlacopan, Tacuba. Se sentó en una piedra y al ver tanta calamidad y darse cuenta cuántos de sus hombres habían perdido la vida o estaban heridos, no pudo contener el llanto. En la sequía de Toltecas, situada en la ciudad actual entre las iglesias de San Hipólito y San Fernando, quedaron muchos guerreros mexicanos, españoles, tlaxcaltecas, texcocanos, hueyotzingas, todos ellos heridos, ahogados, muertos, confundidos en un abrazo siniestro entre el agua de las acequias y canales mientras caía la lluvia. Era agua, mucha agua, mezclada con la sangre como si fuera ríos de sangre, muy semejante a la escena de la noche de Tlatelolco en el 68, que llevamos tan grabada todos los mexicanos que vivimos este suceso. Estos muertos por defender una causa, una libertad, un ideal, una patria, tiene algo de sublime, misterioso y místico. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará fruto. Estos hombres y mujeres que murieron la noche del 30 de junio de 1520, la inolvidable Noche Triste, fueron el germen de una nueva raza, de un mestizaje que nació también allí en un doloroso parto de mezclarse y confundirse las sangres de todos. El producto de esa nueva raza somos nosotros, los mexicanos actuales, a quienes el pensamiento genial de José Vasconcelos vislumbró como una grandiosa raza cósmica, capaz de tener superiores logros y emprender geniales empresas, porque es heredera de dos grandes culturas, la mexica, que reúne a todas las culturas prehispánicas, y la española. Llevamos en nuestras venas y en nuestro corazón esa misma sangre vertida la noche triste en la sequía de Toltecas y la noche de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Es aquí, en este escenario, donde surge un nuevo despertar para el pueblo de México, y en él va implícita la conciencia de que los mexicanos somos uno solo. No interesa la entidad federativa donde nacimos o nuestra condición social, ni nuestro nivel económico o cultural, ni nuestra filiación política. Lo que importa es que somos un solo pueblo, una raza que está anhelante de libertad, de justicia, de progreso y de paz social, pero desde luego sin más derramamiento de sangre. Capítulo 26. Retirada de los españoles hacia Tlaxcala. Después de la tremenda derrota sufrida en los puentes de México durante la Noche Triste, los españoles y sus aliados llegaron huyendo hasta Coajimalpa, donde descansaron un poco y desde un pueblo otomí cercano les llevaron algunos alimentos. Allí se curaron de las heridas, manifestando respecto a esto Bernal Díaz que lástima era de ver curar y apretar con algunos paños de manta nuestras heridas, que como habían enfriado y estaban hinchados, dolían. Ahí también lloraron por sus amigos y compañeros que faltaban, por aquellos que no volverían a ver. Al caer la noche cesó el ataque de los mexicas que aún los perseguían, y pudieron entregarse al sueño, aunque siempre se mantenían en vela algunos de ellos. A medianoche, Cortés hizo encender las hogueras para hacer creer al enemigo que ahí permanecerían, mientras el amparo de la oscuridad y guiados por los tlaxcaltecas, que conocían bien el camino, salieron de allí para llegar el 2 de julio a un cerro donde había un templo llamado Teocahueyacuán, donde se refugiaron e hicieron fuentes. Una de las cosas que más preocupaba a los españoles en este momento era saber cómo serían recibidos en Tlaxcala después de la derrota sufrida en México. Continuaron su camino, siempre asediados por las fuerzas enemigas, sin comer más que maíz tostado y cocido,
llevando a los heridos más graves en las ancas de los caballos. En uno de los enfrentamientos que tuvieron les mataron un caballo, mismo que por el hambre que tenían descuartizaron y se lo comieron. Los tlaxcaltecas, por su parte, se arrojaban en la tierra a comer hierba, implorando el amparo de sus dioses. En su mayoría heridos y todos hambrientos y cansados, continuaron su marcha hasta llegar a las inmediaciones de los llanos de Otumba, donde los esperaba un ejército de 200,000 hombres. Fue tal el pavor que experimentaron ante esto, que prácticamente estaban convencidos de que este era el último día de sus vidas, según lo atestigua el propio Cortés, quien arengó a sus tropas antes de la batalla con estas palabras: nos hallamos en un trance en que es necesario morir o vencer. Valor y esfuerzo, soldados, que quien nos ha librado de tantos peligros nos sacará también de este aprieto. Como se puede ver, aquí va también la fe por delante. De pronto, el ejército español se vio rodeado por todos los lados de numerosos escuadrones de indios que daban espantosos gritos, blandían las macanas y les arrojaban piedras y varas. Eran tan numerosos, dice Sahagún, que el ejército hispano parecía una goleta en el mar, combatida por las olas por todas partes. Lo que hizo Cortés fue marchar entre ellos, manteniendo un grupo pacto, abriéndose paso con la caballería. Después de 4 horas de duro combate, Cortés vio en un cerrillo cercano a un guerrero que empuñaba un hermoso estandarte y que parecía ser el jefe o centro de la batalla, y en una de las acciones más valerosas y temerarias de su vida, montó un recio potro de Juan de Salamanca y pidió a sus capitanes Sandoval, Alvarado, Domínguez y Ávila que le guardaran las espadas. Arremetió con furia en su caballo entre los escuadrones compactos de enemigos hasta que consiguió llegar a donde estaba el jefe o general contrario, Cihuacatzin, a quien derribó con una lanza y le quitó el estandarte. Cuando los mexicas y sus aliados vieron muerto a su general, se desconcertaron y empezaron a emprender la retirada. En esta acción salió Cortés con una herida en la cabeza que puso en serio peligro su vida. Sin embargo, y para fortuna suya, no logró llegar oportunamente al campo de batalla un ejército aguerrido y bien organizado que había mandado Cuitláhuac desde México. Una vez más, la suerte estaba del lado del capitán español. Se menciona un hecho muy importante. Los indios vieron pelear a un hombre en un caballo blanco, no habiendo entre los españoles ninguno con tales características, el cual les hacía mucha ofensa y no podían de modo alguno resistirse ni defenderse de él. Tanto los españoles como los tlaxcaltecas consideraron que se trataba del apóstol Santiago, a quien, como se recordará, siempre se invocaba antes de las batallas. Para agradecerle el gran favor de su ayuda, se levantó aquí una capilla para Santiago Apóstol. Esto sirvió para fortalecer al maltrecho ejército, pues, como señala Bernal Díaz, no teníamos hambre ni sed, sino que parecía que no hubiéramos pasado ningún trabajo, y nuestros amigos de Tlaxcala estaban hechos unos leones, con sus espadas y otras armas lo hacían muy bien y esforzadamente. Se destacó aquí por su gran valor en esta batalla de Otumba el capitán tlaxcalteca Calmecahuá, hermano de Matziscatzin. Después de la victoria obtenida en Otumba, continuaron su marcha hasta llegar a un lugar donde, según dijeron los tlaxcaltecas, estaba el límite entre su territorio y el de los mexicas, y se albergaron en unas casas desde donde se podía ya ver la hermosa montaña Matlacueye. Tomaron un descanso y ya libres de su persecución continuaron hasta Hueyotlipan.
donde entraron después de una fatigosa semana de combates y persecuciones el 8 de julio de 1520. Capítulo 27. Llegada de los españoles y sus aliados a Tlaxcala, después de la derrota de la Noche Triste. Cuando supieron los caciques y grandes señores tlaxcaltecas que sus amigos se encontraban en Hueyotlipan, se dirigieron allá para darles la bienvenida, encabezados por los caciques Xicoténcatl y Matziscatzin. Al ver a Cortés y a sus soldados tan heridos y maltrechos, lo abrazaron y lloraron, pues hay que recordar que también ellos perdieron a mucha de su gente en México, como fue el caso de Matziscatzin, cuya hija Elvira y su yerno, el capitán Juan Velázquez de León, murieron en los puentes de México. Los caciques, por boca de Matziscatzin, le manifestaron a Cortés lo siguiente: «Oh Malinche, Malinche, cómo nos pesa de vuestro mal y de todos vuestros hermanos, y de los muchos de los muertos que con vosotros han muerto. Ya os lo habíamos dicho muchas veces que no os fiaseis de la gente mexicana, porque un día u otro os habrían de dar la guerra. No me quisisteis creer. Ya hecho es. No se puede al presente más que curaros y daros de comer. En vuestra casa estáis. Descansa e iremos luego a nuestro pueblo y os aposentaremos. Y no pienses, Malinche, que han hecho poco con escapar con vida de aquella tan fuerte ciudad con tus puentes, y yo te digo que si de antes os teníamos por muy esforzados, ahora os tengo en mucho más. Bien sé que llorarán muchas mujeres de nuestros pueblos la muerte de sus hijos, maridos, hermanos y parientes. No te congojes por ello. Y mucho debes a tus dioses que te han traído aquí y escapado de entre tanta multitud de guerreros que os aguardaban en lo de Otumba». Cortés agradeció mucho el recibimiento que le brindaron sus amigos, y como una prueba de ello sacó el estandarte que le quitó al capitán mexica en la batalla de Otumba, acción en la que casi pierde la vida, y se lo regaló a su amigo Matziscatzin, y a los demás caciques también les obsequió otros presentes. Decidieron los españoles continuar su camino para Tlaxcala después de permanecer por espacio de 3 días en Hueyotlipan. Como los heridos no podían caminar ni ir a caballo, los llevaron los tlaxcaltecas en andas o en hamacas, con mucho cuidado y amor. Al verlos tan maltratados, les decían a sus gentes, principalmente las mujeres: «¿Quién os engañó para que fuerais a México? Desdichados de vosotros, a manos de tantos malvados y crueles traidores. Pobres de vosotros, que así os han maltratado. Seáis bienvenidos a vuestras casas y tierra». Ya en la ciudad de Tlaxcala fueron asistidos y curados por los médicos tlaxcaltecas, lo cual requirió varios días. Cortés había empeorado de la herida de la cabeza y de la mano izquierda, perdiendo 2 dedos de esta. 4 soldados murieron y varios quedaron cojos, mancos o estropeados a resultas de las heridas. Mientras esto sucedía en Tlaxcala, en México se llevaba a cabo las reparaciones de la ciudad, principalmente del Templo Mayor. Se reorganizó el gobierno y se hicieron las fiestas de coronación del rey de Cuitláhuac, hombre prudente, liberal y magnánimo, según lo describe el propio Cortés, sacrificándose por este motivo a los prisioneros españoles y a los caballos, cuyas cabezas quedaron colgadas en el gran Zompantli. Cuitláhuac mandó embajadas a varias ciudades para hacerse de aliados, pero todos regresaron con respuestas nada favorables, puesto que muchos pueblos se sentían felices de verse por fin libres en yugo mexica. Como se recordará, también mandó
Cuitláhuac una embajada a Tlaxcala proponiendo una firme y perpetua alianza, así como el olvido de los agravios a condición de unirse a ellos para expulsar a los españoles. Sin embargo, estos últimos ya habían hecho la promesa a los tlaxcaltecas a cambio de su ayuda en gente, armas y comida de darles Cholula con sus pueblos, así como compartir con ellos todo lo que se conquistara y ganara, quedando sus sucesores siempre libres de tributo. Era de comprenderse que los tlaxcaltecas se inclinaran por los españoles y rechazaran la alianza de los mexicas, por quienes sentían mucha desconfianza. Durante los 20 días que permaneció enfermo en Tlaxcala, Cortés recibió algunos armamentos y refuerzos de Veracruz. Pronto empezó a pensar sobre los medios necesarios para llevar a cabo la gran empresa de la toma de México Tenochtitlán, y uno de los proyectos que quiso realizar fue la construcción de 13 bergantines que ayudarían mucho en los combates de las lagunas que rodeaban a la ciudad. Sin embargo, sus soldados se veían pobres, quebrantados, disminuidos, con pocas armas y caballos como para enfrentar una empresa tan temeraria y riesgosa, y menos aún con las experiencias ya vividas por ellos en Tenochtitlán, por lo que decidieron, ya estando en Tlaxcala, convencer a Cortés, aún por la vía jurídica, de que debían volverse a Veracruz y desde ahí solicitar socorros de gente, armas y municiones para así poder continuar con la guerra proyectada. Cortés, haciendo alarde del gran poder de persuasión que tenía sobre los hombres, les hizo desistir de esta idea, manifestándoles que ofrecía mayor peligro para ellos ir a Veracruz que mantenerse en Tlaxcala, ya que era una república aliada y fiel a ellos, como ya lo habían demostrado. Denle like y compartan. Gracias.